No seas necio y sigue las señales de destino. Es el tema del día de hoy. Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al episodio 185 de el podcast de Alejandro Ariza. ¿Cuántas ganas tenía de hablar contigo el día de hoy acerca de la necedad de una experiencia con una entrevista que vi, de mi libro Señales de Destino? Y bueno, quiero combinar todo esto, no sin antes agradecerte que una vez más nos veamos aquí. Espero yo ser concreto y sucinto para hablar de este tema porque estoy muy impactado. Fíjate que en la semana llegó a mí un video que por favor te pido, te imploro, te conmino, te insto que lo veas. Lo publiqué en mi página pública de Facebook y sobre todo en el grupo especializado de inteligencia para el dinero, que es un grupo de Facebook que está dentro de mi página pública de Facebook, Dr. Alejandro Ariza Z. Y ese video que lo publiqué el 19 de mayo pasado, lo publiqué porque, bueno, tenía apenas un día de haberlo subido a las redes el autor. Y bueno, por lo que veo, yo no conozco a ninguno de los dos participantes. Sin embargo, ya sabes, en letras rojas, el video se llamaba La verdad sobre cifra, o ponen algo así, de un multinivel determinado. Y de verdad, nada más de ver el título, de saber que es multinivel, dije qué hueva, ahí nos vemos, bye. Luego dura 1 hora y cuarto, peor, pero algo en mi interior me hizo sentir que tenía que ver esa entrevista. Y desde hace muchos años confío en las señales de destino que muchas veces se manifiestan a través de lo que uno siente. Por fin que me di a la tarea de verlo y bueno, no tiene de esa hora y cuarto, escúchame, no tiene ni un minuto de desperdicio, pero voy más allá. Por favor, no vayas a creer que te lo estoy recomendando, el que lo veas como para que tengamos más tema para hablar del ya súper quemado negocio de multinivel. No. Eso lo vería pues hasta el entrevistador. Creo que es lo que ve, que él se autodenomina como un experto viviendo de finanzas personales 24/7, así lo dice en su entrevista. Pero lo valioso es que consiguió entrevistar a uno de los fundadores. Estamos hablando ya de ligas mayores en cuanto a saberse la verdad. Uno de los fundadores de una empresa. Y bueno, es una empresa que ha venido a menos, causó mucho fraude. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que mejor no veas en las palabras de uno de los fundadores de la compañía. Por eso es cuando no hay nada que decir, pues mejor ponte a escuchar. Pero repito, nada que ver lo que yo quiero que veas con el multinivel. Nada que ver, de hecho, con esa empresa. No. Lo que yo quiero que veas, que casi nadie ve, y que yo veo a todas luces, es la necedad de un ser humano cuando no quiere seguir las claras señales de destino que se le presentan. Ese video yo lo voy a conservar como un tesoro. No porque hable de multinivel, no porque hable de fraudes del multinivel, no porque hable de uno de los fraudes más recientes, en donde se revelan nombres, cifras, estrategias, que de por sí eso ya lo hace en extremo interesante. No, aunque ese es el tema aparentemente central. No. Este video, esta entrevista, que la puedes, te digo, revisar haciendo un scroll down en mi página pública de Facebook. Búscalo también en YouTube. Es La verdad sobre cifra de una compañía o de una empresa de un tipo que a su movimiento le llama Dimes y Billetes. Algo así. Yo no lo conocía. Pero en fin, nada que ver con el tema de finanzas, negocios, multinivel y fraude. No. Quiero que veas un poema a la necedad humana. Fíjate que me hizo pensar automáticamente los testimonios, las frases, las revelaciones, las confesiones que vas a ver en esta entrevista, que te repito, aunque
dura 1 hora y cuarto, no tiene un minuto de desperdicio. Y lo tienes que ver casi como una película de horror extraordinaria. Desde que yo publiqué mi libro, Señales de Destino, me acuerdo que hace ya 13, 14, 15 años por ahí, uno de los momentos en que más le pedí a Dios inspiración para concentrarme fue en la creación del subtítulo del libro, porque el subtítulo de un libro lleva un gran mensaje que le puede ayudar a la persona a comprender más, el puro subtítulo. Y el subtítulo de mi libro, Señales de Destino, dice así, fíjate, pon atención. Desde un principio sabes dónde podrás terminar. Va de nuevo. El libro es Señales de Destino y el subtítulo. Desde un principio sabes dónde podrás terminar. De hecho, desde hace muchos años, en donde platiqué la historia de la creación de mi libro Señales de Destino, en algún momento tuve la tentación de llamarle a mi libro Te lo dije. Así se va a llamar. En vez de Señales de Destino, iba a versar sobre lo mismo, pero le iba a llamar Te lo dije, por aquello de que está, pues de verdad, ya en el top mind de millones de humanos, el pesado, el amargo momento de cuando alguien te dice frente a tu error y tú sufriendo las consecuencias, se acerca el papá, la mamá, el amigo, el mentor, diciendo, te lo dije. Y obviamente te lo dije lleva una connotación casi silente, consecuente, de un gran pendejo o pendeja enseguida de la frase, que bueno, por sabido se calla. De hecho, por eso quise titular este episodio, No seas necio y sigue las señales, porque en este video, que te digo es un tesoro, es un poema a la necedad humana, me hace primero que nada compartir contigo, como sabes que me gusta para partir de una base, ¿qué es la necedad? Porque quizá tú tengas una idea, pero si vas al diccionario, es interesante que el diccionario Oxford, que se encuentra como una base en Google, la necedad en su primera acepción es la demostración de poca inteligencia. Así dice la primera acepción, demostración de poca inteligencia. Y ya cuando te vas incluso a una enciclopedia, a la mismísima Wikipedia, en inglés por lo menos, la necedad es el desconocimiento que causa ofensa, molestia, problemas o lesiones. Es el desconocimiento o la falta de normas sociales que causan ofensa, molestia, problemas o lesiones. Es decir, la necedad es esa falta de conocimiento, esa demostración de poca inteligencia que por lo mismo lleva inherente la lógica consecuencia de una tragedia. Pero aquí es en donde yo quisiera dramatizarte cómo existen señales de destino. Bueno, tú vas a ver en este video que, repito, es un poema a la necedad humana por no seguir las señales de destino, como un hombre que, bueno, está hoy por hoy sufriendo las consecuencias de haberse asociado con una persona. Cuando el entrevistador le pregunta a esta persona en cuestión, a uno de los cofundadores de esta empresa, pero platica la historia, ¿cómo fue? Él dice, bueno, yo conocí a mi socio, con el que hoy tiene un gran conflicto, con el que se sabe que ha hecho un gran fraude. Bueno, él dice, yo lo conocí hace muchos años atrás. De hecho, nada que ver con el multinivel. Yo trabajaba en Texas, tenía un negocio de luz, se me hizo muy simbólico, porque hay un dicho que dice que cuando la luz se hace presente, la oscuridad no se hace esperar. Y por eso yo veo otras cosas en cualquier entrevista. Yo tengo una visión totalmente distinta. Pero qué curioso que este hombre que trabajaba para una empresa de luz llama a este amigo que lo tenía desde años mozos. Y bueno, la historia él la comenta, lo tuve que correr. Así lo dice, tuve que correr. Y le pregunta al entrevistador, ¿y por qué? Por malos manejos. O sea, entró a la oscuridad.
Pero bueno, pasaron los años, dice, y fíjate la frase, una frase de entrevista: todo mundo merece una segunda oportunidad, y me volví a asociar con él. ¡Ay! Ahí es cuando dije, pendejo. No estoy de acuerdo con que todo mundo necesite una segunda oportunidad. Cuando ya recibiste la clara señal de destino de que la persona con la que tú tuviste una relación de negocios generó un fraude, te mintió, oye, y lo corres. Bueno, la magnitud del hecho fue tal. Si la magnitud del hecho fue tal que te orilló y tuviste la decisión de correrlo, de despedirlo, oye, hay que ser muy pendejo para decir, bueno, una segunda oportunidad. Oye, no, todos nos podemos equivocar. Bueno, el que está en el uso de la palabra se forma hasta el frente de la fila. Claro que me he equivocado en ejemplos de ese tipo, pero no cuando he corrido a alguien. Cuando tengo mis dudas y medio que hubo algo ahí, bueno, a ver otra vez, pero ya, ahí sí me equivoqué. Ahí sí yo, Alejandro Ariza, me he equivocado, y mucho. Pero ya decir, haber despedido a alguien y volverlo a llamar, eso sería impensable. Bueno, por eso yo cuando estaba viendo esta entrevista y cuando el entrevistado confiesa que ese es el origen, dije ya, lo que venga. Fíjate bien, lo que venga, que por cierto viene la historia de una tragedia indescriptible, se la merece, pensé. Y sí, de ahí no salgo. Claro que se la merece, es increíble. Y por eso, dicho de la necedad, la definición que nos puede dar un diccionario, bueno, un célebre orador de la antigua Grecia, Cicerón, dijo, la necedad es la madre de todos los males. Pero vaya que si no, lo podemos ir atestiguando en la evidencia, en el tema que sea. Pues bien, por eso, si la gente me pregunta, ¿usted cree en el destino? Bueno, pues yo he escrito un libro que se llama Señales de Destino, pero por supuesto. De hecho, en la introducción de mi libro, uso como epígrafe un precepto egipcio que dice: la imagen de lo que ha de ser ya está hecha, faltando únicamente la materia que la llene. Y hoy por hoy que he visto que varios influencers, youtubers y pues nuevos valores, por decir valores, ¿verdad?, de jóvenes que creen tener una autoridad que les da salir en esos medios, opinando incluso como grandes maestros. De hecho, he visto que se ataca mucho a los que somos optimistas y hay una corriente que ataca le llaman optimismo tóxico. De verdad, eso no puede existir. Pero, ¿qué pasa? Son personas que, quizá necias, todavía les falta más conocimiento. Por ejemplo, déjame en mi prólogo de mi libro Señales de Destino, uso como epígrafe nada más y nada menos que a Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson dijo, fíjate nada más, 6,000 años de filosofía no han profundizado en las cámaras ni en los depósitos del alma. Me siento obligado a reconocer que existe un origen superior de los eventos de mi vida que la voluntad que conozco como propia. Estamos hablando de verdad de otro nivel, y yo creo que por eso quería compartir contigo hoy una breve semblanza de lo que son las señales de destino. Es importante que sepas que existen. Te hablaré de ellas después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice consultas.
Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Pues bien, ya estamos de vuelta en este episodio 185 de el podcast de Alejandro Ariza. No sabes qué gusto me da que me acompañes ante esta invitación que te estoy lanzando a no seas necio y sigue las señales. Hay que aprender entonces que existen. Primero, partimos de la base que existe un destino. De hecho, para ya abrir el primer capítulo de mi libro, también como epígrafe, cito a Galiani cuando dijo: resulta una gran verdad que el destino es una ley cuyo significado se nos escapa, porque nos faltan una inmensidad de datos. Y bueno, ¿qué son las señales? ¿Y para qué son? Una señal es un aviso que se comunica o se da, de cualquier modo que sea, para concurrir a un lugar determinado o para ejecutar una cosa. Déjame repetirte esta bellísima definición que de verdad casi de memoria te la deberías de saber. Una señal es un aviso que se comunica o se da, de cualquier modo que sea, para concurrir a un lugar determinado o para ejecutar una cosa. Bueno, una vez más, así define el diccionario en una de sus acepciones la palabra señal, y me encanta la claridad con que es definida así. Y yo en mi libro, de hecho, me doy la tarea de analizar cada frase, cada conjunto de palabras de esta definición. La desmenuzo. Empiezo con es un aviso. Déjame reflexionar contigo a qué se refiere esto de es un aviso. La palabra aviso proviene del latín ad visum, que origina el concepto de advertencia. Ad, antes, visum, aviso. Se te avisa desde antes, significa. Así entonces, aviso es noticia, como advertencia, consejo o precaución. Es que se te diga desde antes algo a lo que te conviene poner atención y cuidado, precisamente por tu bien. Bien, ahora continuamos. Se comunica o se da. Ese aviso, si se te comunica, es sublime por lo que implica. Una vez más, una de las definiciones de comunicación es transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Imagínate lo que implica esto de un código común, o sea, algo que solo entiende quien habla y quien escucha y nadie más. Esto es bellísimo. Es algo tan privado, tan personalizado así. Por eso, cuando empiezas a recibir señales, no intentes que otros entiendan también el mensaje o se emocionen como tú al recibirlo o comprenderlo. Es un código privado, es personal, es un aviso que se te comunica exclusivamente a ti. Y por otro lado, si ese aviso se te da, entiendo que se ha depositado dentro de ti desde el mismo momento de tu concepción, y a estas alturas de la lectura bien sabes que mucho antes inclusive, se te da esa capacidad de entenderlo. Y si se te da desde tu origen, ¿lo quieres así o más antes? Es que por eso bien sabemos todo desde un principio, por eso el subtítulo de mi libro, desde un principio sabes dónde podrás terminar. Bueno, sigo desmenuzando para ti la definición, cuando luego dice, se te comunica de cualquier modo que sea. Esto puede ser motivo para otro libro. En los ejemplos de señales, no tendría fin. De hecho, para escribir mi libro Señales de Destino, tuve que hacer un gran esfuerzo, del mágico, del que no es consciente mientras se sucede, para escudriñar los ejemplos de señales más representativos para varios lectores. Pero basta decir, así dramáticamente, que las señales que podrás recibir serán de cualquier modo que sea. Sueños, escritos, libros, encuentros, flechitas, correos electrónicos, música, televisión y un extensísimo etcétera.
podcast que representan todas las fuentes de información posibles a tu alcance. Déjame seguirte desmenuzando las palabras dentro de la definición para concurrir a un lugar determinado. Bueno, nuestro tema a tratar, ese lugar, ni más ni menos, es tu destino. La razón de existir de una señal es guiarte a algún lado, y ese lado de las señales que quiero que aprendas a leer de la vida, ese es tu destino. Así es como espero que remonte en importancia y geste en ti un interés especial en aprender lo que he vertido en mi libro Señales de Destino, que bueno, a estas alturas ya debes de preguntarte ¿dónde lo consigo? Pues entrando a mi página, ahí está. Y lo consigues de papel en su nueva edición, o más fácil, mucho más fácil, algo que recomiendo mucho más, en la mejor librería del mundo, esa de la que ni siquiera tienes que salir de tu casa porque la tienes en tus manos, pegada en tu celular o en tu computadora. Amazon.com.mx si estás en México. En Amazon te metes, buscas Señales de Destino de Alejandro Ariza y ahí puedes tú descargar el libro en su formato digital, o si eres fan de Apple, está también en Apple Libros para que lo puedas leer, porque digo, este libro, híjole, si te platicara la historia, es un libro sin vigencia por su contundencia de revelación permanente, Señales de Destino. Y bueno, para terminar con la definición, ves que acaba diciendo, o para ejecutar una cosa. Bueno, las señales, en una enorme cantidad de veces, te lanzarán a la acción concreta. Sin duda aquí, lo que debo acentuar es la formal y directa invitación a actuar que la vida te lanza. En la acción radica toda la diferencia. En la acción radicará la diferencia entre el éxito o fracaso, entre fama y gloria, triste, banal, entre famoso y anonimato. La acción es la diferencia entre el orgullo de lo hice y la poltronada y mediocre postura de lo pude haber hecho. En la acción radica la diferencia entre sentir una verdadera autoestima demostrada con hechos y la timorata actitud frente a un desafío. En la acción radica la diferencia entre lograr un resultado o tener un sueño. En la acción radica la diferencia. Vamos, si deseas relajarte un poco, quieres conseguir mi libro Señales de Destino e ir corriendo a un capítulo que se llama La Diferencia. No sabes cuánta inspiración fue para escribir aquel capítulo. Y tan solo hoy, si tienes interés en dejar de ser necio y aprender a recibir las señales, te hablaré de las características, todo lo explico en mi libro, que tienen las señales de destino. No sin antes citar a un gran pensador de todos los tiempos, Benjamín de Israelí, cuando dijo, el hombre sensato cree en el destino, el voluble en el azar. Y sí, por eso, con todo respeto, si tú tienes tus dudas, bueno, primero sugiero que tengas una información de un libro especializado y luego opinemos. Pero te adelanto que en mi libro te comparto que dentro de las características más sobresalientes que he encontrado a lo largo de mi vida en las señales de destino, encuentro las siguientes. Son sincronísticas, número 1. Número 2, pueden ser directas o indirectas. Número 3, pueden ser sutiles o intensas. Número 4, pueden ser externas o internas. Y número 5, pueden ser comunes o sobrenaturales. Y de cada una de estas te hablo ampliamente en mi libro Señales de Destino. Mi objetivo es evitar que caigas en necedad. Porque la necedad, como lo hemos visto, por favor ve el video que recomendé, la necedad lleva impregnada la tragedia. Y eso es lo que me gustaría que evitaras. De ahí la trascendencia de este tema. Y de ahí la trascendencia de que yo en esa entrevista jamás puse atención a lo que es sumamente taquillero, el tema de la tragedia del fraude de ese multinivel.
No. Vas a ver el origen real de la tragedia. Que alguien necio no haya seguido las señales de destino. Bueno, no, y si ves la entrevista, ya que recontrata este tipejo, le hace fraude y luego investiga y está boletinado su socio. Cuando estaba empezando su negocio en México, ya estaba boletinado como un fraude en Estados Unidos y aún así siguió. Por eso cuando vi la entrevista dije, no, este hombre se merece la tragedia que está viviendo. Porque no siguió señales de destino en extremo claras. Cuando a veces nos equivocamos porque a veces no son tan claras. Bueno, te doy el punto. Pero cuando son dramáticamente claras, no, hijo, esto tiene otro nombre. Y ya tú podrás concluir qué nombre es cuando veas una historia así. Pero sirva el episodio de hoy para invitarte a que leas. Por favor, no te lo pierdas. Señales de destino. En tu celular entras en Amazon, buscas señales de destino y llega directamente en segundos a tu celular para que lo puedas empezar a leer. O si te gusta de papel, lo pides de papel, llega a tu casa. Es una maravilla la tecnología de hoy, donde la mejor librería sin duda es aquella donde ya no tienes tú que ir, ya cambió el paradigma, ya el consumidor no va a los productos van al consumidor, y es una bendición incluso para ahorrarte tiempo. Espero que hayas disfrutado mucho de la transmisión del día de hoy. Me moría de ganas por platicarte mis reflexiones que bueno, quiero que remonten en importancia en cuanto a señales de destino. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.